Que al Dios que servimos es un Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Yo no le voy a decir que quizás esté pasando algo difícil este día y que Dios va a hacer lo posible. No se lo podría asegurar. Pero sí creo que es un Dios que lo puede hacer si Él quiere y si está dentro de su voluntad. Y si no está dentro de su voluntad, pues Él va a hacer lo que Él quiere porque Él es soberano. Pero sin embargo, no importa si tu problema se soluciona, si tu familiar o tu amigo se le soluciona su problema de salud o a tu hijo, lo que importa es que Él sigue siendo el Rey de Reyes. Él sigue siendo el soberano. Él sigue siendo el digno de gloria. Y nada de lo que pase en nuestra vida nos puede callar para que honremos y glorifiquemos su nombre. Padre, hoy al estudiar tu palabra, sabemos que el único honrado eres tú, que el único glorificado eres tú. Señor, queremos verte en esta palabra, Cristo. Queremos honrarte a través de esta palabra, Señor, y queremos, oh Dios, o pedimos que mientras tu palabra es predicada, tu palabra es honrada, los que no te han conocido puedan llegar a conocerte, puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Atráelos, oh Dios, con tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén y amén. Es un gusto verlo en esta mañana. Si trajo su escritura, quiero pedirle por favor de que vaya al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Y vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 20. Si no tiene la escritura, pues vamos a tratar de que pueda verlo en la pantalla y ayudarle. Pero como siempre le recomiendo que pueda obtener una copia de las escrituras. Si no tiene cómo hacerlo, pues déjenoslo saber y nos gustaría ayudarlo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Puede tomar asiento. Para los que no han estado con nosotros por las últimas semanas, permítame decirle que hace unas semanas comenzamos a estudiar el Sermón del Monte de una forma expositiva, es decir, tratando de sacar la enseñanza principal del texto. Y lo primero que estudiamos fue las bienaventuranzas, y dijimos que las bienaventuranzas nos permiten ver el carácter del cristiano, o nos permiten ver las características de que todo hijo de Dios debe manifestar o debe exhibir en un estilo de vida. Las últimas 2 semanas que meditamos del versículo 13 hasta el versículo 16, hablamos sobre la responsabilidad que tiene la iglesia de Jesucristo aquí en el mundo. En este caso, nosotros sería aquí en Dothan,
los que viven entre Praia, los que viven en Troya, lugares vecinos, que nuestra responsabilidad es ser sal y luz. El mundo está en descomposición y necesita que la iglesia produzca sal para preservarlos, o sea, sal. El mundo está en tinieblas y el mundo necesita la luz que tiene la iglesia, la luz que recibieron de Cristo. Y aquí Cristo va a comenzar a hablar de un nuevo tema, el cual es una continuación de lo que él viene hablando. Y yo quiero que se tenga en cuenta que este sermón fue predicado en un solo día. Así que no permitamos que los versículos que fueron añadidos luego nos llenen de prejuicios y nos impidan agarrar la sección o la enseñanza que Jesucristo tenía para nosotros. Hoy, antes de continuar, quiero recordar algo que dije la semana pasada. Yo dije una cita sobre que no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar de que no hagan nido en tu cabeza. Y yo dije que le había dicho Martin Luther King Jr., y no es Martin Luther King Jr., fue Martín Lutero. Así que quería corregir eso para que si en alguna ocasión la vaya a decir por allá, pues diga que la dijo fue Martín Lutero. Así que quería hacer esa corrección, ya que me acuerdo. Entonces, en esta tercera sección, el Señor Jesús, si usted me lo permite, comienza a irritar a sus oyentes con lo que Él va a enseñar, porque mientras los fariseos o los escribas se basaban en la autoridad del pasado, es decir, en lo que habían dicho los profetas, en lo que había dicho la ley de Moisés, Jesús se refiere a sí mismo como yo soy la autoridad. Por ejemplo, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, el Señor Jesús lo menciona 2 veces. Pero cuando usted lee desde el versículo 17 hasta el versículo 48, Jesucristo lo repite 8 veces. Y Jesucristo repite, oísteis que fue dicho. Y él dice, mas ahora, o sea, oíste que fue dicho en referencia a los profetas y a la ley de Moisés, pero inmediatamente dice, pero yo os digo. Y esto aparece en el versículo 18, aparece en el versículo 20, aparece en el versículo 22, versículo 26, versículo 28, versículo 34, versículo 39 y versículo 44. Entonces Jesús le dice, oíste que fue dicho, pero yo ahora os digo. Y es bueno que recordemos que los primeros oyentes, los israelitas, los judíos que estaban esperando, que estaban escuchando este mensaje, ellos tenían la esperanza de recibir el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Estaban esperando un Mesías que vendría y los libertaría. Pero tristemente se encuentran con un Jesús que su mensaje era lo opuesto a lo que ellos estaban esperando y lo que ellos querían escuchar. Porque mientras ellos esperaban un libertador carnal, alguien que doblegara al gobierno romano y los liberara, Jesucristo se presentaba simplemente no para libertarlos militarmente, sino para libertarlos ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Así que las palabras, los pensamientos de estos líderes religiosos estaban totalmente desalineados del mensaje de Jesucristo. Y por eso dije que posiblemente eso causó irritación en estos escribas y en estos fariseos mientras escuchaban a Jesús decir lo que estaba diciendo. Y uno se podría preguntar, o posiblemente ellos preguntaron, bueno, ¿será que Jesús trae una nueva enseñanza? ¿Será que Jesús no creía en las enseñanzas de los profetas o de nuestro padre Abraham o de Moisés, como le decían ellos? Y yo creo que por eso Jesús, conociendo los pensamientos, por eso les dijo lo que le dijo en el versículo 17, y les dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley
o a los profetas. No, yo no he venido a abrogar, dice Jesús, sino que vine a cumplir. Y estos versículos que leímos que hemos leído, nos dejan ver dos principios claros, que están claramente marcadas. El primero es que la doctrina de Jesús, la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús, la predicación del Señor Jesús estaba perfectamente alineada con la enseñanza del Antiguo Testamento. Eso es lo primero que podemos encontrar allí. Y lo segundo que encontramos es que si la enseñanza de Jesús estaba perfectamente alineada con la enseñanza del Antiguo Testamento, Jesús al mismo tiempo estaba en completo desacuerdo en la forma como los fariseos y los escribas estaban enseñando y viviendo el Antiguo Testamento. Son dos cosas. En completo acuerdo con lo que el Antiguo Testamento enseñaba, pero en desacuerdo como los fariseos y los saduceos, los escribas, vivían y enseñaban la palabra. Y eso usted lo ve claro en el versículo 19 y 20. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y mira el versículo 20, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando Cristo comenzó su enseñanza, su ministerio, los fariseos y los escribas eran la autoridad en materia religiosa. Pero lo que ellos enseñaban, ellos habían torcido el espíritu de la ley o del Antiguo Testamento. Al punto de que Jesús les dijo, mire, vea, hagan lo que ellos enseñan porque está de acuerdo a la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos decían una cosa y vivían otra cosa. Cristo, aparte de confrontar el error de ellos, Cristo hizo algo más. Cristo desenmascaró a esta gente. Y es chistoso, porque hoy en día se nos dice, no desenmascares, no digas nada. No digas nada porque es falta de amor. Bueno, Jesucristo no solo mostró el error, sino que desenmascaró a aquellos que enseñaban ese error. ¿Por qué? Porque es peligroso, hermano. Porque es dañino. Porque lleva a la gente por el camino equivocado. Nuevamente en nuestro versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Dejémoslo allí. Dijimos que Jesús estaba completamente su enseñanza alineada con el Antiguo Testamento. Cuando Cristo se refiere en este pasaje a la ley y los profetas, era una forma común para referirse al Antiguo Testamento. Por ejemplo, no lo busque, pero si usted va a Mateo, capítulo 22, versículos 36 y 40, allí en ese pasaje se refiere al Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Si usted va a Juan, capítulo 10, versículo 34, allí se refiere al Antiguo Testamento como la ley. Cuando usted va a Lucas 24, capítulo 24, versículo 24, se refiere al Antiguo Testamento como una triple designación. Allí se refiere como salmos, ley y profetas. Así que cuando Jesús dice, no he venido para abrogar la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento. La ley incluye los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 de la Escritura que todos conocemos. Y los profetas hace referencia pues a todo lo demás de la Escritura. Déjeme decirle
Tres aspectos importantes rápidamente sobre la ley. Cuando pensamos en la ley, pensamos primeramente en lo que es la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Bueno, la ley moral resume todas las leyes morales que Dios le dio a todos los hombres sobre la tierra. Esa es la ley moral, la cual está resumida en los 10 mandamientos. Y todo hombre estamos sujetos a esa ley moral. La ley moral también, la ley también apunta a la ley ceremonial. ¿Cuál era la ley ceremonial? Bueno, la ley ceremonial era las leyes religiosas de Israel. Los sacrificios, las fiestas solemnes, los ritos, las ceremonias, todas esas ceremonias que ellos hacían, las cuales apuntaban ¿a quién? A Cristo. Y hay también otra tercera forma de referirnos a la ley, que es la ley civil. Esta incluía todas las sanciones que merecía un criminal por haber cometido algún crimen, ¿no? En ese tiempo a los adúlteros los apedreaban. Bueno, hoy ya no apedreamos a los adúlteros. Cristo cumplió todas las formas de la ley. Cristo cumplió la ley moral, Cristo cumplió la ley ceremonial y Cristo cumplió la ley civil. Por eso Cristo dice claramente, yo no vine a abrogar. Más específico, podríamos decirlo de esta manera, yo no vine a abrogar la ley, ni la ley moral, no vine a abrogar la ley ceremonial, no vine a abrogar la ley civil, ni tampoco vine a abrogar a los profetas. Todo lo contrario, yo vine con el propósito de cumplirla al pie de la letra. Ahora déjeme explicarle una palabra más, abrogar. Tatalúo en el griego, esta palabra significa anular, significa demoler, significa invalidar, significa deshacer, destruir o desvanecer. Así que usando nuestra definición o algunos de los sinónimos de esta definición, lo que Cristo está diciendo aquí es que Él no vino a deshacer, ni a anular, ni a demoler lo que Moisés había escrito, ni lo que los profetas enseñaron, sino que vine a cumplirla al pie de la letra. Jesús dice, todo lo que yo estoy enseñando, todo lo que yo estoy viviendo en su ministerio y aún desde su niñez, dice el Señor Jesús, no contradice lo que enseña el Antiguo Testamento. Mire la segunda parte. No he venido para abrogar, sino para qué, para cumplir. No he venido para deshacer, sino para cumplir. Ahora, ¿qué significa cumplir? Cumplir significa llevar a cabo algo. También significa llevar a cabo algo al pie de la letra, todo lo que está escrito. Llevar a cabo lo que me comprometí a hacer. Entonces, cuando Cristo dice, yo vine a cumplir, lo que Cristo está diciendo es que yo vine a llevar a cabo al pie de la letra todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y otra cosa, Jesús tampoco vino para suavizar las penas que imponía la ley al violador. Una forma de explicarlo o de entenderlo sería por medio de esta ilustración. Es como si usted le ponen una multa y esa multa es muy costosa y aparte de que le quitan la multa, le dicen, ya tu licencia de conducir está suspendida hasta que tú pagues esa multa. Pero como usted tiene mucho dinero para pagarla porque es cara, usted dice, oh, yo me acuerdo, yo tengo un juez, el juez es mi amigo, voy a ir donde él. Y le dices al juez, el juez, en lugar de tomar tu multa y romperla y hacer como si nada ha pasado, el juez dice, ¿cuánto cuesta? Cuesta tanto, te voy a dar el dinero para que tú pagues la multa. ¿Anuló el juez la multa? No. En lugar de quitarte la multa, en lugar de brincarse la ley, el juez lo que hizo fue pagar lo que tú no podías, ¿qué?
pagar. Bueno, eso fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo no vino a reducir las cosas. Jesucristo vino a hacer lo que tú y yo no podíamos, ¿qué? Hacer. Por eso dice, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, vine ¿qué? A cumplirla. Cristo tampoco vino a suavizar, Cristo tampoco vino a rebajar las demandas de la ley, no vino a quitar los castigos de la ley, no vino a descartar todo lo que los profetas habían prometido sobre él. Al punto de que la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo? Murió. Él pudo haber dicho, bueno, como ya vine, entonces pues voy a quitar eso. No, de todas maneras la justicia de Dios requería que alguien tenía que ¿qué? Morir. Y Cristo cumplió todo lo que se había profetizado sobre él. Desde su nacimiento, desde que iba a nacer en Belén hasta que iba a morir. Todo, absolutamente todo. Y ahorita le digo más sobre eso. Cristo cumplió la ley ceremonial. Cristo cumplió la ley ceremonial con su vida, con su muerte, con su resurrección, haciendo todo lo que la ley ceremonial simbolizaba y pedía. Mire, los judíos por muchos años realizaron ceremonias donde sacrificaban un cordero, ¿cierto que sí? Desde allá sacrificaban un cordero. Derramaban sangre sobre un altar por la remisión o para el perdón de pecados. Por muchos años celebraron la Pascua, donde recordaban cómo Dios los liberó de Egipto y los trajo de cautividad a libertad. Todo eso, iglesia, era una sombra de lo que iba a venir, del verdadero Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, como lo describe Juan. Juan el Bautista dice que cuando lo vio, le dijo, tú eres allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Alguien dijo por ahí que eso era una sentencia de muerte, supuestamente dijo Juan. El cual Jesucristo fue sacrificado una vez para siempre, donde seríamos libertados ya no de la esclavitud militar, sino de la esclavitud de ¿qué? Del pecado. Hermano, y Hebreos nos dice claramente que Cristo cumplió a la perfección cada una de las cosas descritas en la ley ceremonial. Por eso es que ya no estamos obligados a estas leyes ceremoniales. Por eso es que ya no estamos obligados a estas fiestas judías. Yo veo gente por ahí celebrando fiestas y fiestas judías. Jesucristo cumplió eso en la cruz del Calvario. No las anuló, ahí están. Pero ya no es necesario hacerlas obsoletas. Tan viejas pasaron porque ya se cumplieron en Jesucristo. Ya no necesitas sacrificar corderos. Hermano, sacrificar corderos sería una pérdida de tiempo. Vaya conmigo rápidamente a Hebreos 10, versículo 11 y 14. 11 al 14. Los judíos harán sus fiestas porque son judíos, así como los mexicanos hacen sus fiestas mexicanas, como los colombianos hacen sus fiestas colombianas, los guatemaltecos hacen sus fiestas guatemaltecas y todo lo demás. Usted y yo no somos judíos para andar ahí celebrando fiestas judías. Hebreos 10, 11, mira lo que dice, aunque los judaizantes dijo otra cosa, se creen más judíos que los judíos. Y los judíos no, los ven como gentiles, pero bueno. 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oh, aleluya, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre los santificados. Hermanos, por la ofrenda de Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tú y yo posicionalmente hemos sido hechos perfectos. Hermano,
Esta es la razón por la cual la celebración de la misa es una abominación delante de Dios. La primera vez que yo dije esto, me busqué un problema porque me acusaron de promotor de incitar al odio. Porque yo dije que la celebración de la misa, y lo digo otra vez con mucho respeto y le voy a mostrar la base bíblica, la celebración de la misa es una blasfemia, es una abominación delante de Dios. Porque cuando el sacerdote, según ellos, toman la galleta o ¿cómo se llama? La hostia y la bendice, según ellos se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando la parte que está haciendo el sacrificio de Jesucristo, hermano, eso es una abominación, eso es blasfemia. Y cada vez que una persona va a la misa y participa de eso, está blasfemando contra Dios. Hebreo lo dice claramente. Jesucristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y esta es la razón por la cual, y lo digo también con mucho respeto, tampoco necesitamos más sacerdotes, porque el último sacerdote fue ¿quién? Cristo. Y cumplió al pie de la letra lo que la ley pedía de él. Por eso ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si no me cree, lee un versículo más de la Biblia y lo puede leer en cualquier versión que quiera. En la católica, cristiana, en la, bueno, quizás en la de los testigos de Jehová no aparecerá, pero no lo he revisado. Porque lo dudo que lo quieran poner ellos ahí, porque no creen en Cristo como Dios. Pero miren lo que dice Hebreos 7, 23 y 28, se lo voy a leer, porque quiero que usted vea la base bíblica y no vaya a ir a decir por allá que yo estoy diciendo cosas que no son bíblicas. Mateo 7, 23, 28. Y los otros sacerdotes, perdón, ¿qué dije? Mateo, no, pero estamos en Hebreos, gracias. Hebreos 7, 23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte no podía continuar. Mas hablando de quién, de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote que inmutable, o sea que no que cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, este es Cristo, se acercan a Dios. O sea, la única forma de acercarme a Cristo, a Dios, es por medio de quién, de Cristo. Ahí dice, por medio de él. No es ni por la iglesia, no es ni por ningún santo, sino por Jesucristo. Y se lo digo con respeto y espero no ofender su sensibilidad, estimado amigo que quizás no cree en Cristo todavía. Pero es por Cristo, dice ahí. ¿Dónde voy? Acercarse a Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. A ver un momentico. Según este versículo, ¿quién intercede por nosotros? Ok. Perdón, y se lo voy a decir con mucho respeto. Y espero de que el que me escuche el respeto con que lo voy a decir. Y si le voy a decir a alguien por allá, dígale bien. Estimado seguidores de María, María no intercede por ti. Ni por nadie. Aquí dice que los que se acercan por él, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el que intercede por nosotros. Primera de Juan dice que si hemos pecado, abogado tenemos. Cristo es mi abogado. María no puede interceder por ti, porque María era una pecadora igual que tú y que yo. El hecho de que Jesucristo que Dios la haya elegido para ser la madre de Jesucristo, eso se llama gracia. Como pudo haber elegido a cualquiera otra, prefirió elegirla a ella. Eso se llama soberanía de Dios. Pero eso no hace a María más diferente que usted y que yo. María, ella misma luego dice, he aquí la esclava de Jesucristo. María ella misma reconocía que necesitaba un Salvador. María era una mujer común y corriente.
pecadora como usted y como yo, que necesitaba un redentor y que hoy está en el cielo alabando a Dios, menos intercediendo por usted. Cristo es el que intercede por usted y por mí, estimado amigo. Ven a Cristo. Y yo sé que por muchos años te han dicho que es ella. Pero es Cristo. Y te lo estoy leyendo en la Escritura. Sigue diciendo el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Mira algo interesante allí. Mira, esto desbarata toda la teología romana. No, yo no tengo por qué ir a confesarme donde un sacerdote, donde aquí me dice que hasta él tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados. Yo tengo que ir delante de quién, de Cristo. Dice, ofrecer sacrificios primeramente por ellos y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sabe una cosa? ¿Y cuál es la diferencia de Cristo? Que Cristo tuvo que hacer sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque ahí dice que no cometió pecado, que era santo, que era inocente, que era sin mancha. Por mí se hizo pecado. Cargó tu pecado, cargó mi pecado y lo ofreció. Versículo 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo cumplió esa ley como judío. Ahora nada nos ata a nosotros. Ahora que nosotros estamos en Cristo, perdón, Él la cumplió por nosotros. Ahora sí nos regimos por las normas civiles, ¿no? Pero no hay necesidad ni de circuncidarse, que va a circuncidarme. No, no, la Biblia dice que va a circuncidar, pero ¿qué? El corazón. Entonces, hermano, ¿Cristo cumplió la ley moral? Preguntará alguien, pastor, ¿y qué pasa con la ley moral? ¿Cristo cumplió la ley moral? ¿O en qué sentido cumplió la ley moral? Bueno, Cristo cumplió la ley moral. Él la obedeció a la perfección porque nadie podría obedecerla. Cristo nunca violó un solo mandamiento. Él nunca tuvo dioses ajenos delante de él. Él nunca deseó la mujer del prójimo, nunca tomó el nombre del Señor en vano, nunca violó el día de reposo. Hermano, él fue obediente 100% a los 10 mandamientos. ¿Y sabe qué más hizo Jesús? Llevó sobre la cruz la culpa de todos aquellos que violentaban esos mandamientos. Por eso Romanos 8, Pablo dice que cuando usted está en Cristo, dice que no hay ninguna condenación. Romanos 8:1. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Aleluya. Así que Cristo sufrió nuestro castigo. Cristo nos redimió del castigo de la ley. Él murió en la cruz porque ese era el castigo que el hombre que violaba la ley merecía. La Escritura dice, el hombre que pecare, morirá. ¿Cristo pecó? No. Pero Corintios dice que Él murió haciéndose pecado por nosotros. Hermano, Cristo ni rebajó ni diluyó las demandas de la ley, sino que las vivió y las cumplió. Ahora alguien se preguntará, pastor, y bueno, y ahora los 10 mandamientos, la ley moral, ¿estamos nosotros sujetos a ellos? Yo creo que sí. A esas sí estamos sujetos. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la ley moral es el medio por el cual Dios usa para mostrarnos a nosotros que somos pecadores y que necesitamos a quien, a Cristo. Pablo dijo, o llama a la ley el ayo. O sea, el ayo es lo que nos lleva, el tutor, el que nos lleva a quien, a Jesucristo. Nadie puede guardar los 10 mandamientos al pie de la letra en su vida. O levante la mano el que dijo yo. Simplemente porque nadie los puede cumplir. Pero la ley nos muestra lo que es pecado y nos muestra la dependencia que tenemos de Jesucristo.
Y el cristiano, el Hijo de Dios, el que ha llegado a Jesucristo, como dice Juan, vive cada día sujetándose a lo que Dios enseña en esos 10 mandamientos. Sigue siendo una norma de justicia para el cristiano. Usted no me puede decir, como usted ya es salvo, usted, entonces como ya Cristo la abrogó, entonces yo ya puedo vivir en adulterio. ¿Pero dónde dice usted eso, por favor? Ya puedo hacerme imágenes delante de Dios. No, 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 no. O sea, pensar de esta manera es no haber conocido a Jesucristo. Cristo también cumplió las leyes proféticas mesiánicas sobre él. Dice que cuando nació, a los 8 días de haber nacido, ¿qué hicieron con él? Bueno, lo llevaron y lo presentaron. Sus padres lo presentaron en el templo, hicieron el sacrificio que tenían que hacer. Cuando iba a comenzar su ministerio, usted puede recordar que él salió al encuentro de Juan el Bautista para bautizarlo. Y Juan el Bautista le dice, bueno, ¿cómo pides tú que yo te bautice? Si es que yo había dicho que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, tú eres el mayor que viene, que es primero que mí. Yo no soy ni siquiera digno de desatar la cuerda de tus zapatos. ¿Cómo me pides? O de tus sandalias. ¿Cómo me pides que te bautice? ¿Y sabe qué le contesta Jesús en Mateo 3, versículo 15? Le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. En Lucas también hay un pasaje donde dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a recitar lo que dice el profeta, y dijo, hoy se ha cumplido esa palabra. Y depende de el comentarista que usted lea, ¿no? Ya dirán las diferentes profecías mesiánicas, pero todas las profecías mesiánicas en Jesucristo se cumplieron, desde la más pequeña hasta la más grande. Hay un ministro puritano que dijo lo siguiente sobre Jesús y el cumplimiento de la ley. Lo definió de estas 3 maneras. Dice que Cristo cumplió la ley al restaurar su propia doctrina, al restaurar en su propia doctrina el significado verdadero y la aplicación correcta de la ley. Segundo, al obedecer a la perfección sus preceptos, al llevar sobre sí el castigo de la ley, imponía sobre los transgresores. Y tercero, Cristo cumplió la ley dándole a los elegidos la capacidad de amar y obedecer la ley en la que no se arrepienten ejecutando el juicio de la ley sobre ellos. Jesucristo le dio el verdadero significado. Jesucristo lo vivió perfectamente y Jesucristo le dio a los elegidos la capacidad para obedecerla. Por eso hoy, hermano, tú y yo cumplimos los 10 mandamientos y, déjalo, si me había olvidado. Nadie se salva obedeciendo los 10 mandamientos. Claro. Nadie se salva. Yo sé porque los adventistas del 7º día enfatizan mucho eso. Nadie se salva cumpliendo la ley. ¿Usted se salva por qué? Por el sacrificio de Cristo y por creer en su sacrificio. Pero una vez que somos salvos, pues nuestro estilo de vida, queremos vivir de acuerdo a lo que esas normas dicen. Versículo 18, miren lo que dice el versículo 18. Cristo aquí comienza a explicar el por qué era imposible para él anular la ley. No vine a invalidarla, no vine a anularla, no vine a derogarla, simplemente vine a cumplirla. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mira, aquí aparece nuestro primer de cierto os digo. Como ya lo dije, esta era una expresión y lo he dicho muchas veces, y cada vez que ustedes escuchen la palabra o lean la escritura que dice de cierto os digo, de cierto os digo, hermano. Esta era una frase donde los maestros le dejaban saber a la audiencia que lo que estaba pronto a decir era de suprema
importancia. Era como si le estaba diciendo, mire, de hoy lo que voy a decir ahora, resáltenlo en su mente, apréndanlo. En Colombia dicen, póngalo entre ceja y ceja. Cristo va a hablar de algo importante y por eso les dice, de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de esta ley, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que no se cumpla. Ahora, la palabra jota aquí no está apuntando a la jota de nuestro alfabeto. Dijo un comentarista lo siguiente: Cristo se refiere a la letra iota. O sea, aquí lo traducen J, pero es la letra iota. Y es algo muy parecido a lo que usted y yo llamamos un apóstrofe. Y la tilde, que se traduce en Reina Valera, también eran los punticos diacrónicos que distinguían una letra de otra. Son los punticos que ponen arriba para distinguir una letra de otra. Entonces, lo que Cristo está diciendo aquí en este pasaje es que hasta el fin de los siglos, ni la más pequeña de las escrituras se va a anular hasta que no tenga su cumplimiento. Y estas notas diacróticas, puntos diacróticos, si usted se lo quitaba o se lo ponía en una letra donde no iba, le cambiaba totalmente el significado. Entonces la escritura, hermanos, es la palabra infalible de Dios. Esta no puede ser abrogada hasta que Jesucristo, o hasta que no se cumpla y que se cumpla al pie de la letra. Por eso volvemos al versículo 17. No penséis que he venido para abrogarla. No penséis, yo vine simplemente a cumplirla, vine a explicarla, vine verdaderamente a enseñarles cómo se debe vivir, porque los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban torciendo la forma en que se debía vivir la escritura. Y Jesucristo dice, yo no la puedo abrogar o no la puedo anular, porque yo mismo, dice Jesús, estoy sujeto a ella. Para que el sacrificio de Jesucristo fuera aceptado delante del Padre, Jesucristo tenía que cumplirla a la perfección, como operaría un doctor un cerebro, milimétricamente. Por eso es que todo lo que Cristo enseñó estaba perfectamente alineado a todo lo que dijo Moisés y a todo lo que los profetas habían enseñado. Otra cosa que podemos decir cuando Jesucristo dice que no se puede abrogar, sino que se debe cumplir, es que Jesucristo le estaba poniendo un sello de aprobación a las Escrituras. O sea, Jesucristo estaba diciendo, todo lo que los profetas dijeron es verídico. Segundo, Jesucristo está reconociendo que en el Antiguo Testamento tiene autoridad y que es inefable, o sea que no se equivoca. Tercero, Cristo está diciendo que el Antiguo Testamento y lo que conocemos como el Nuevo Testamento están en perfecta armonía. Es decir, yo no puedo, como algunos hacen, predicar únicamente el Antiguo Testamento y olvidarme del Nuevo Testamento. No sé, alguien un día le preguntó a un creyente de esta congregación, y en su iglesia sí predican del Antiguo Testamento, ahí sí creen del Antiguo Testamento. El hermano le dijo, pues claro, nosotros sí creemos. ¿Sabe qué dijo Agustín de Hipona sobre esto? Agustín de Hipona dijo que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo Testamento. Necesitamos los dos. Para entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo tengo que ir a mirar los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando yo veo que la serpiente fue levantada ya y en un madero y el que lo miraba, la gente dice, los católicos dicen, oh, si ve, Dios permitió los ídolos. No. Cristo, ese era un prototipo de Cristo, de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Tengo que entenderlo. Entonces no podemos descartar el uno el otro. Cristo también dice que hay una armonía perfecta entre la ley y la gracia. Hermano, cada palabra
de la Escritura, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermano, fue soplada por Dios y por lo tanto no se equivoca. Y si en la Escritura hay algo que tú no puedes entender, el problema no es la Escritura, el problema eres tú. El problema soy yo, no es la Escritura. Si hay algo que usted no puede entender, es la Escritura. En la Escritura, el problema no es la Escritura, somos nosotros. Todo en la Escritura es real. La Escritura o la palabra de Dios, la Biblia, no es un compendio de historias de la Edad Media o de la Edad prehistórica para engañar a la gente. La Escritura no son un compendio de historias para manipular o esclavizar a la gente. No, todo lo que la Escritura dice de principio a fin son la palabra de Dios para libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Todo lo que dice la Escritura es para que Cristo sea exaltado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es exaltado. La Escritura se trata de Cristo, no de ti, no de mí. Hermano, cuando Cristo abre el corazón de la persona, del pecador, el pecador es convencido. Y Cristo lo hace desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, porque son la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo recordaba el etíope, cuando estaba leyendo, y él pregunta, Felipe le pregunta, ¿y entiendes? No, yo no sé. Y dice que empezó a abrirle la Escritura desde el Antiguo Testamento y llegó a Cristo. Todo el que rechaza el testimonio de Cristo en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis no va a poder poner su fe en Cristo. Si la persona no ve con claridad que es un pecador, no va a poder llegar a Cristo. Si la persona no ve con claridad las escrituras de Moisés, de los profetas, de lo que enseñó Jesucristo, lo que enseñaron los apóstoles, no va a ser persuadido a salvación. Por eso Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios. A la gente no lo convencen las historias del más allá. A veces la gente los llaman para que escuchen testimonios de gente que fue al cielo, que bajó, que subió, que no fue esto, que fue al infierno para acá. Mire, la gente no se convence por eso. Mire, si eso convenciera a la gente, entonces la historia de Lázaro y el rico no estaría en la Escritura. Porque el rico preguntó, dijo, mire, déjame ir para que yo vaya y crea. ¿Y qué le contestó Abraham? Dice, mire, a los profetas, a Moisés tienen. Que les crean a ellos. O lo que estaba diciendo en otras palabras, la escritura que dio Moisés, la escritura que dio los profetas, la tienen ellos. Que crean. No, y él ya queriendo enseñarle a Dios. No, pero es que si alguien viene de los muertos, no todo ultratumba, todo Disney, si vengo de los muertos, ahora sí me van a creer. Le dijo, no señor, si no le creen a los profetas, no le creen ni a los muertos. Así que deje de andar creyendo ese cuento. Es que fue al infierno y que subió y que bajó y que fue al cielo y que vino a contar la revelación que Dios me dio. Mire, vea, aquí está la revelación. Si no le crees a esto, no le crees a nadie. No pierda el tiempo escuchando eso. Porque la Biblia es clara. Hebreos también lo dice. No lo iba a decir, pues te lo digo. Hebreos dice que, a ver, lo busco porque se me olvidó. Se me vino a la mente, pero no se me vino exactamente todo. A ver, ¿dónde está Hebreos, hombre? Hebreos, ¿dónde estás que no te veo? Se perdió. Aquí está. Hebreos creo que es capítulo 1. Ahí está. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos tiempos, Dios nos está hablando por la gente que fue al infierno y regresó, por los que fueron al cielo. ¿Qué dice ahí? Nos habla por el Hijo
quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Mire, la gente va a ser salva por la predicación de la palabra del Evangelio de Jesucristo. No porque usted le cuente sueño de que la gente fue al infierno, bajó y subió, y que fue al cielo y que fue a no sé dónde y que vio querubines y que vio no sé qué cosas. Y que la gente va a ser salva cuando vean la condición de su alma por medio de la palabra. Así que predíquele la palabra de Jesucristo. Y si en algún lugar a usted le empiezan a hablar, que mire que viene el testimonio de la persona que fue no sé dónde, mire, no pierda el tiempo, no vaya por allá, váyase a leer la Biblia mejor. Porque Cristo le dijo al rico a los profetas tienen. La ley tiene. Hoy nos diría nosotros, tenemos es más, nosotros tenemos más porque tenemos ahora sí la revelación que completica. Vamos a dejarlo ahí. Quería hablar de los otros dos versículos, pero me tocaría dejar muchas cosas por fuera que no quiero dejar. Pero estos versículos 17 y 18 nos describen la misión de Jesucristo. Pero sabe que el versículo 19, le voy a anticipar esto, el versículo 19 y 18, 19 y 20, perdón, el Señor Jesús nos pasa directamente a confrontar a los líderes religiosos. Pasa directamente a confrontar a los religiosos y también nos pasa a hablar de cómo es que Él va a cumplir esa misión. Así que si Dios nos da vida, el próximo domingo hablaremos o nos enfocaremos en estos últimos dos versículos. Quiero que se ponga sobre sus pies, vamos a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es clara y derriba todos los argumentos humanistas que hemos levantado. Señor, también choca contra nuestro orgullo. Señor, porque ella nos dice la realidad. A veces pensamos que nosotros podemos porque somos buenos. Pero tu palabra nos dice que no hay nadie. Que solo hubo una sola persona que pudo lograrlo y eso fue Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, porque tú fuiste ese cordero que fue sacrificado una vez y para siempre. Y amigo que estás en esta mañana, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Cristo no ha transformado tu corazón por uno de carne, si Cristo no te ha convencido de que eres pecador, mi oración es para que Él pueda hacerlo hoy. Y tú puedas llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento, reconociendo que eres un pecador. Porque no hay otra forma de llegar a Cristo. No hay otra forma de llegar a Cristo que sea por medio de la predicación de la palabra. Y no hay otra forma de llegar al Padre si no sea a través de Cristo. Hay un solo camino, amigo. Joven, niño, que semana tras semana tus padres te traen y eres expuesto a la predicación de la palabra. Oh, mi oración es para que verdaderamente Dios te permita ver la condición de tu alma. A veces pensamos que porque mi papá me trae, que porque mis papás son cristianos, yo también soy cristiano. Eso no te hace cristiano. Joven niño, tienes que tener un encuentro con Cristo. Tienes que ver la condición de tu alma, que eres un pecador. Tienes que ver que tú no puedes cumplir, que solamente Cristo lo pudo hacer y que es individual. Oh Dios, oramos para que traiga salvación a esos jóvenes, a esos niños, a esos adultos que hoy están aquí, que no te han conocido. Señor, que aquellos que están confiando, oh Dios, en sus propias fuerzas para alcanzar la salvación, que hoy puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento.
Padre, gracias. Gracias, eterno Señor. Hace un rato recordábamos que el pueblo de Israel